¿te imaginas que los residuos agrícolas, los purines de las granjas o los restos de comida que tiramos a diario se convirtieran en energía limpia y renovable? Seguimos hablando de biogás, una tecnología que está ganando protagonismo en la transición energética, pero que también genera dudas y preocupaciones, incluso rechazo, cuando una planta se quiere instalar cerca de un pueblo. Olores, impacto en el paisaje, tráfico de camiones, desconfianza hacia las empresas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué beneficios reales puede aportar a los agricultores, ganaderos y vecinos del medio rural la instalación de una planta de biogás o biometano? Para hablar de todo esto, sin tecnicismos y desde todos los puntos de vista, hemos invitado a María Díaz Ruiz, CEO de la empresa B-Power, una empresa española que diseña y opera plantas de biogás y biometano con un enfoque de economía circular y compromiso con los territorios donde se implanta. María nos ayudará a entender qué es exactamente una planta de biogás, cómo funciona y qué implicaciones tiene a nivel energético, social y medioambiental. Prepárate para desmontar mitos, resolver dudas y asomarte a una de las tecnologías más debatidas y también más necesarias del futuro energético. Hola, bienvenido y bienvenida a una nueva entrevista del podcast de Gas Renovable. Mi nombre es Yolanda Ávila y en esta ocasión entrevistamos a María Díaz Ruiz de la empresa B-Power. Bienvenida, María, lo primero, y gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días. Pues empecemos por lo más básico, María. ¿Qué es exactamente una planta de biogás y para qué sirve? También nos gustaría que nos explicaras qué diferencia hay entre biogás y biometano. Y enlázalo también, por favor, por qué están cobrando tanta importancia en los últimos años este tipo de plantas. Vale, Yolanda, pues empecemos desde un inicio. Una planta de biogás es una instalación donde se produce biogás a partir de una descomposición anaerobia de materia orgánica. Es decir, una planta de biogás lo que hace es gestionar subproductos agrícolas, ganaderos, para generar un gas renovable y un biofertilizante. Entonces, lo que hacemos es recoger los subproductos que hemos comentado. Cada planta lleva una dieta y entonces estos se recepcionan en la planta en naves cerradas que tienen biofiltros para el tratamiento de los olores y entonces los subproductos van a tanques que están herméticamente cerrados porque un proceso anaerobio lo que implica es que el proceso se hace en ausencia de oxígeno y entonces la mezcla se mantiene en condiciones óptimas de operación, es decir, un tiempo de residencia, una temperatura que se van controlando para lograr una higienización de los subproductos y la generación de este gas renovable. Entonces, el biogás generado es biometano y luego CO2. Entonces, el biometano lo que se hace es inyectarlo en la tubería. Una vez que se procesa y se filtra, porque del digestor sale con impurezas, se incrementa la presión y se mete en la tubería de distribución del gas natural que nos llega a nuestras casas. Y entonces, Perdona que te interrumpa, María. Entonces, es para que les quede claro a los oyentes. Recordemos que nuestro público objetivo es gente que no entiende nada de esto. Sí. El biogás es, digamos, como el gas en bruto que resulta, ¿vale? De esa digestión anaeróbica. Pero para que se convierta en biometano tenéis que hacer un proceso, porque hay plantas solo que son de biogás y no generan biometano. ¿Cómo conseguís el biometano? El biometano lo que pasa es un proceso de upgrading. Entonces, el upgrading es un módulo en el que lo que hace es, llega biometano y lo que hace es una filtración y es una separación que separa el metano del CO2. Entonces, luego el metano lo que se hace es, de nuevo, filtrarlo a través de un proceso y este es el que luego directamente va a las tuberías de nuestras casas. Vale, perfecto, porque todos sabemos que hay plantas de biogás, solo de biogás, y otras que son plantas de biometano. Era importante marcar la diferencia porque se lo preguntarán muchos de nuestros oyentes. ¿Y por qué está cobrando tanta importancia en los últimos años? Realmente las plantas de biogás
tienen una labor que es imprescindible, que es la gestión óptima de los subproductos, que hablaremos un poquito más adelante. Pero, ¿por qué ahora mismo hay plantas de biogás en España? ¿Por qué se están desarrollando? Bueno, pues porque en abril de 2024 se publica en el BOE una resolución en la que se establece los procedimientos de conexión de las plantas de generación de biometano a la red gasista, ya sea de distribución o de transporte. Entonces, esto es lo que hace que podamos desarrollar plantas que gestionen subproductos y este gas vaya directamente a las calderas de nuestras casas o de la industria. Previamente, como no se podía inyectar el gas a la tubería, a la de distribución o transporte, lo que se hacía era quemar ese gas para generar electricidad. Pero ahora mismo el precio eléctrico pues no es muy boyante como para proceder, como para seguir con ese proceso. Es por eso. Es decir, que Alemania, Francia y otros países nos llevan tanta delantera, uno de los motivos, entre tantos otros, por falta de legislación en España. Eso es. Muy bien. ¿Y qué beneficios concretos ofrece una planta de biogás a un ganadero, a un agricultor local? ¿En qué mejora su día a día? A ver, nosotros los proyectos de biogás realmente nacen para dar servicio a agricultores y ganaderos, principalmente. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos tienen que proveer de los subproductos que vamos a utilizar en la planta de digestión. Los agricultores, hay muchos residuos agrícolas que ahora mismo lo que se hacen es picarlos o lo que sea y luego verterlos directamente al campo, esparcirlos en el campo. Los ganaderos lo mismo. Los ganaderos ahora mismo, tú hablas con cualquier ganadero y te dice que cada vez tienen más restricciones a la hora de gestionar sus subproductos. Es decir, les mandan tapar las balsas, tienen un calendario para la aplicación de los purines o estiércoles en campo. Entonces, todo esto hace difícil su día a día y además económicamente también les afecta. Nosotros el proyecto nace en ubicaciones en las que hay mucho subproducto agrícola y mucho subproducto ganadero. Entonces, lo único que hacemos es llevarnos ese subproducto para higienizarlo a través de la digestión anaerobia y luego devolvérselo directamente a los agricultores. ¿Para qué? Como biofertilizante. Vale, entonces se ha convertido un problema, el problema de la gestión de residuos orgánicos, en una solución. Exactamente, porque lo que hacemos es, en vez de la aplicación de purines, que genera mucha controversia entre vecinos por olores y por todo ello, y aparte lo que haces es higienizar esos productos para conseguir un biofertilizante que es mejor que la aplicación de purines y estiércoles directa al campo. Y María, ¿existe algún tipo de compensación económica o apoyo técnico o de alguna otra manera para quienes colaboran aportando estos residuos orgánicos a la planta? Sí. A ver, ahora mismo lo que tienen ellos es un coste, principalmente en purines y en purines tienen mucho coste. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es colaborar con ellos para que ahorren o la compra del subproducto, como puede ser el estiércol o el vacuno, que ese siempre tiene en salida, podamos nosotros también hacer la compra de este subproducto. Pero siempre colaboramos en, por ejemplo, si tienen cubas para recoger purines y esparcirlos en campo, que nos den el servicio. Y entonces nosotros pagamos por el servicio, por ejemplo. Siempre negociamos para que sea un gana-gana entre ambos. Eso es estupendo, María. Mm. Pues te voy a preguntar ahora por el digestato, que le expliques a los oyentes de forma muy sencilla qué es el digestato, que se obtiene como residuo y si es cierto que se puede usar realmente como un fertilizante sin ningún tipo de riesgo para el suelo o el agua. Es más, el digestato tiene fama de ser un fertilizante orgánico de una excelente calidad nutricional. Exactamente. Al final es un producto que está totalmente estabilizado. Entonces, nosotros le hacemos muchos controles para mirar a ver cuál es la calidad del digestato. Se tienen que hacer mensuales
previamente a la aplicación. Y entonces, bueno, lo que miramos es si están libres de patógenos, ¿no? O cómo está el digerido previamente a la aplicación al campo. Entonces, el digerido lo que aporta es nutrientes al campo que garantizan el rendimiento de los cultivos. Luego, estabilizan la materia orgánica. Aparte de ello, aumentan el contenido de humus del suelo y facilita además el secuestro de carbono. Entonces, nosotros vemos, y es así, que la aplicación del digerido no tiene ningún riesgo para el suelo ni para el agua, porque ahora mismo se hace sin haberse estabilizado previamente estos subproductos. Entonces, como te he comentado, se hace un muestreo mensual del digestato. Luego la comunidad o medio ambiente puede venir en cualquier momento a hacértelo y aparte de ello se hace un muestreo de las parcelas en las que se está aplicando para mirar a ver cómo es la evolución estructural del terreno en el que se está aplicando. Y entonces vemos cómo se está comportando el digerido con dichas parcelas. Tenemos un control muy exhaustivo de ello. Pero creo que se nos ha olvidado explicar de forma sencilla qué es. Nos hemos ido directas a explicar sus bondades. Pero, ¿qué es el digestato? ¿Es un líquido? ¿Es un sólido? ¿Cómo se obtiene? Sí, el digestato al final es una masa líquida, muy líquida, que es lo que sale de la descomposición de la materia orgánica que metemos en los digestores. En los digestores se mete pues, purín, paja, estiércol, gallinaza, restos, por ejemplo, de conserveras. O sea, son todo materiales que no son ni tóxicos ni nada, son todo materia noble que procede de agricultura y ganadería. Entonces, esto, una vez que pasa un proceso bastante largo, que puede ser de 70 a 120 días en los digestores a una temperatura que se le va removiendo y entonces ahí es cuando sale el gas, que es lo que estábamos comentando previamente. Lo que es la materia, que no es gas, este es el digestato. Y el digestato, como te he comentado, es como una masa muy líquida, negruzca, que no tiene olor, que eso es lo bueno, porque se lo come toda la materia la bacteria. Cuando se hace el proceso de la digestión. Y entonces es esa materia que es, lo que digo, es como viscosa. Entonces tú lo que puedes hacer es separar la parte sólida de la parte líquida. La parte sólida se puede procesar y compostar y la parte líquida se aplica directamente al campo. Pero el propio digestato también se puede aplicar directamente al campo. Pues eso tiene pinta de ser muy nutritivo, tal y como lo has explicado, ¿verdad? Claro. Todas esas principios nutricionales, lo de la masa viscosa, suena a abono de toda la vida. Y si encima dices que no emite olor, eso es una maravilla. Exactamente, o sea, tiene todas las propiedades que tiene lo que ahora mismo se está echando al campo, lo que pasa es que está estabilizado y muy controlado. Entonces, no se pierde nada por el camino. Me estoy riendo un poco por dentro, María, porque estuvimos haciendo entrevistas en la pasada edición de ENOMAC y de FIGAN, que son dos ferias muy importantes del sector primario, y no hacíamos otra cosa que hablar, imagínate, rodeadas de ganaderos y agricultores, de digestato. Y me da la risa porque acabamos de digestato, aprendimos un montón, pero nunca se aprende lo suficiente. Y una de las cosas más maravillosas fue escuchar a profesionales que nos explicaron cómo enriquecía el suelo el digestato y todo esto bueno, las deyecciones del ganado, y la verdad es que es muy bonito. Una vez que lo entiendes, Sí, es muy enriquecedor. realmente una planta de biogás no es una amenaza para el medio rural, es un complemento y una generación de economía circular en la que todo tiene salida. O sea, nosotros vamos a seguir teniendo ganadería en España, vamos a seguir teniendo agricultura y lo único que hacemos es, oye, déjame esos subproductos, te los higienizo y te los devuelvo al campo, no hay problema. Entonces, aquí ganamos todos. Es cerrar el círculo, María, visto así, Sí. es cerrar el círculo que empieza en el sector primario, es como cerrarlo de forma circular. Exactamente. Bueno, pues cambiamos de tercio. María, ¿por qué las empresas gasistas apuestan por el biometano? ¿Vale? Hay empresas que se dedican a fotovoltaica, eólica, otras se especializan en biogás biometano. ¿Cómo encaja el biogás
Cuando hablo de biogás, hablo de biometano, ¿vale? Para no redundar. En un sistema energético más limpio y sostenible. ¿Y puede sustituir realmente al gas natural tradicional a gran escala? A ver, la apuesta realmente de las empresas por, pues por las plantas de biometano es clara. Ahora mismo, con la aplicación de los purines y estiércoles al campo, tú lo que tienes son gases de efecto invernadero que van directamente a la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo es contaminando la atmósfera y el CO2 es nocivo, pero el metano es mucho más nocivo. Lo que pasa es que el porcentaje siempre es menos. Siempre en la atmósfera siempre hablamos de CO2, pero el metano es mucho más perjudicial. Entonces, realmente las plantas de biogás tienen un interés claro, que es, oye, capta estos gases que en el momento en que los quemes en tu caldera ya desaparecen esas emisiones. Entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera si podemos captarlos, aplicarlos en industrias, calderas, lo que sea, y contribuir con un medio ambiente mejor y un cuidado del aire? Entonces, ese es un poco el fin, aparte de la gestión de los subproductos, que ya lo hemos tratado. Pero es muy importante la captura de estos gases de efecto invernadero para tener ese aprovechamiento energético. A día de hoy, nosotros al final tenemos que comprar gas natural a otros países, somos grandes importadores. Y lo que estamos haciendo con nuestro gas es emitirlo a la atmósfera contaminando el aire. Entonces, ese es el fin y el interés que tienen las plantas de biogás, el desarrollo de las plantas de biogás, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, ya ves que captando los gases y aplicándolos y utilizándolos, lo que contribuimos es a conseguir una huella de carbono negativa. Y respecto a si se puede sustituir por el gas natural tradicional, realmente tú puedes utilizar biogás en cualquier caldera. La cuestión es si tenemos suficientes recursos como para eliminar la compra de gas natural. Yo he estado leyendo estudios a nivel nacional de alguna asociación y lo que dice es que sí que se podría, con los recursos que hay en España actualmente, sustituir el 40% del consumo que hay nacional por consumo de biogás. Que no es poco, María, es una cifra bastante relevante. Sí, es mucho. Pues vamos a recapitular. En lo que llevamos de entrevista ha quedado claro que con el biogás biometano trabajamos la dependencia energética de otros países tan necesaria. Completamos el mix energético, a donde no llega la electrificación, pues tenemos este gas renovable, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero y damos solución al problema de la gestión de residuos orgánicos. O sea, de momento ya solo con estas 4 cosas, si en algún momento alguien duda del valor y del impacto positivo de las plantas de biogás, que se lo replantee. Exactamente. Seguimos, María, seguimos. ¿De qué forma las plantas de biogás en entornos rurales pueden generar empleo o riqueza para estos territorios donde se instalan? ¿Qué tipo de perfiles, por ejemplo, profesionales suelen trabajar? Si es una opción de futuro para los jóvenes de estos territorios. En este contexto de explotación rural, de tanta España vaciada, que a mí no me gusta ese nombre, pero bueno, el reto demográfico, ¿pueden estas plantas ser parte de una solución integral para ir a activar el medio rural? Sí, absolutamente. Ya como te he comentado, nosotros buscamos las ubicaciones de las plantas de biogás donde hay agricultura y ganadería. Entonces, esto suele ser, como bien has dicho, en zonas rurales. Estas plantas tienen que estar en zonas en las que hay agricultura y ganadería, ¿no? La cuestión es que necesitan sus trabajadores y los trabajadores además algunos tienen que estar cercanos a la planta. ¿Por qué? Porque estas plantas requieren de gestores, del gestor o del gerente de la planta,
y luego de unas cuantas personas que se dediquen al mantenimiento. El mantenimiento eléctrico, el mantenimiento mecánico y el mantenimiento que se hace en referencia a la automatización de la planta, porque todas ellas están automatizadas con muchísimos sensores, detectores y de todo. Entonces, y aparte de ello, tienen otros trabajadores que son los que se dedican al suministro, transporte, la gestión de los subproductos y todo ello, pues más o menos son unas 15 personas por planta. Y luego los indirectos, que son los que los que dan servicio a la planta. Entonces, sí que necesitamos de gente que esté cercana a la planta y trabajadores a tiempo completo, evidentemente, porque estas plantas trabajan 24/7, el digestor no para. María, creo que no lo he comentado. Vosotros operáis en La Rioja. Bueno, la empresa sois de La Rioja. Y cuando has comentado que buscáis instalaros en territorios donde hay agricultura y ganadería, claro, entiendo que cada comunidad autónoma y cada provincia aprovecha lo que tiene. ¿Qué tenéis en La Rioja? En La Rioja, por ejemplo, yo conozco bastante Castilla y León, en el ganado porcino, en Aragón también, pero en La Rioja, por ejemplo, tenéis vid, tenéis vino y tendréis otro tipo de cultivos, champiñones, creo recordar, que también. Eso es. Exacto. Claro, en cada territorio se aprovecha lo que se tiene. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es un mapeo inicial. Porque aparte de plantas en La Rioja tenemos en otras comunidades como Navarra, Castilla y León, La Mancha, luego también en la Comunidad Valenciana. Pero en cada sitio, o sea, en cada pueblo tenemos que mirar bien cuál es el subproducto que se genera. En La Rioja, como bien has dicho, pues tenemos restos de agricultura. Ganadería tenemos pues bastante estiércol de vaca tenemos, luego también tenemos bastantes granjas de cerdos y luego pues tenemos bueno pues gallinaza también tenemos y luego otro sector muy importante es el del champiñón. El del champiñón genera mucho compost agotado y luego el curillo de champiñón que es el rabillo, ¿vale? Entonces nosotros lo que estamos planteando en una de las zonas que más producción, bueno, en uno de los pueblos que mayor producción tienen de champiñón de La Rioja es una planta de biogás y aparte de ello una planta de compostaje asociada a otros residuos de champiñón como es el compost agotado. Entonces, en cada zona, como bien has dicho, tenemos que centrar el tiro a los residuos o a los subproductos que haya. Y entonces la dieta difiere en una ubicación u otra. En La Rioja tenemos cuatro plantas, pues 4 dietas diferentes. Porque lo que no queremos es que el residuo además viaje. El sentido de las plantas de biogás también es generar una huella de carbono negativa. Es decir, no puedes imputar mucho transporte a los subproductos. Tú los purines los tienes que tener cerca, los estiércoles los tienes que tener absolutamente todo cerca, los alperujos, todo ello. Cuanto más transporte tienes, más huella de carbono generas. Y el sentido que tienen estas plantas es que la huella de carbono no sea positiva, al revés, sea negativa. Y cuanta menos huella tenga de carbono, mejor, porque mayor valor tiene el gas. Claro, María, donde hay arroz, pues se utiliza el residuo del arroz. Donde haya almendros, pues los residuos del almendros. Eso es. Pues mira, María. Lo que tienes que buscar es complementarlo, porque tú, por ejemplo, hay plantas que no las puedes hacer solo con purín, solo con alperujo, porque hay residuos que son, por ejemplo, muy ácidos o tienen mucho nitrógeno, lo que sea. Entonces, tú siempre tienes que buscar una dieta que se complemente. Sí, pero bueno, no hay ningún problema porque en España hay muchísima ganadería y agricultura, es muy variada y en un mismo territorio se suelen cultivar y criar pues especies diferentes y yo pienso bueno, que eso está asegurado, que se puedan complementar, para eso estáis los ingenieros. Totalmente de acuerdo. Y los biólogos, los expertos que dicen pues esto sí que se puede juntar, esto... Eso no es un problema. Mira, María, te voy a hacer una pregunta que viene al hilo de lo que estamos hablando y que es una pregunta que genera bueno, cierto tipo de miedo entre la población. ¿Hay riesgo de que se cultiven plantas o, bueno, o otro tipo de cultivo solo para producir biogás y que se le quite espacio a la alimentación? A ver, realmente no, porque nosotros utilizamos subproductos, que es una vez que ya ha pasado alimentación animal y alimentación humana,
nosotros somos los que cogemos el subproducto. Me explico, hablas con cualquiera que sea, pues los azucareras, orujeras y todo eso, y lo primero que te dicen es, no, yo esta venta la tengo para alimentación animal y el resto hablamos. Entonces, realmente somos como el último en la cadena, no vamos a competir en ello. No tienes, tampoco yo creo que, vamos, cualquier consejería de agricultura no lo permitiría tampoco. Pero vamos, a día de hoy no se compite. Que le quede claro a los oyentes que no se cultiva a adrede y exprofeso para tener residuos que meter en vuestras plantas de biogás. No. Siempre se utiliza, vamos a ver, basura, residuos orgánicos, bueno, basura. Basura quiere decir pues que de otra forma la hubieras tirado o la hubieras quemado o la hubieras desaprovechado. Eso es. Se trabaja con los residuos existentes. Exactamente. Sí, nosotros el mapeo es claro. Donde hay, y ahí nos ponemos. Y que haya tubo también. Sí, quizá este miedo esté más relacionado con el tema de los biocombustibles. Que bueno, hay que entender los miedos de la población. A veces escuchan campanas y no saben por dónde repican, pero bueno, se puede enlazar con las plantas de biogás. Al no entender, la gente puede asociar. Y bueno, quería pero claro. Es nada. Esto es lo que no quiere la gente, va a la planta de biogás. O sea, pues por ejemplo, también se pueden utilizar alimentos que estén caducados, que ya no sirvan absolutamente para nada. Pero es que eso al final es el mercado, el que te los ofrece. O sea, nosotros no vamos a ir a buscar nada que no sea ya un desecho. Exacto. Que le quede claro a la gente que todo lo que se utiliza es un residuo, es un desecho, es algo que se hubiera tirado o desaprovechado. Estupendo. Exactamente. Vamos a por la siguiente pregunta, María. Muchas personas que viven cerca de proyectos de biogás o en los propios pueblos donde se instalan expresan temor por los olores, el tráfico de los camiones, el impacto en el paisaje. Quiero que nos comentes cómo trabajáis en BePower, cómo aseguráis que vuestras instalaciones no perjudican la calidad de vida de los pueblos donde se construyen. ¿Consultáis a los vecinos antes de construir planta? ¿Qué papel juega la participación ciudadana en vuestros proyectos? A ver, es imprescindible. Es que es importantísimo. Nosotros, previamente a ir a los ayuntamientos y a los vecinos, lo que hacemos es, como te he dicho, un estudio muy exhaustivo de las parcelas que queremos utilizar para las plantas de biogás. Hay veces que hay más alternativas y las planteamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ubicación de una planta? Son muy claros. Bueno, que haya residuo y que haya tubo, eso es lo que hemos hablado previamente. Luego, un estudio de accesos en los que veamos que los camiones no pasen por núcleos urbanos. Luego, que las parcelas estén lo suficientemente lejos de núcleos urbanos. Y luego también pues, restricciones que podamos tener técnicas ambientales, de patrimonio, acuíferos y todo ello. Entonces, pero bueno, estas son ya más técnicas, ¿vale? Y luego también, aparte de ello, hacemos un estudio olfatométrico en el que miramos con una cosa los vientos o sea, son empresas externas a nosotros que lo que nos hacen es un estudio y nos dicen, oye, el viento predominante de esta zona es esta y con la emisión de partículas que puede tener la planta, que es la de los olores, pues te llega hasta esta zona. Y eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces, lo que hacemos es seleccionar varias ubicaciones, ir a los ayuntamientos inicialmente y plantearles el proyecto. Si los ayuntamientos pues dicen, oye, pues que lo veo con buenos ojos, pues ya nos empezamos a reunir con agricultores y ganaderos para saber, para aterrizar el mapeo que habíamos hecho previo de subproductos, aterrizarlo. Y luego ya pues hablar también con los vecinos para informar de qué es una planta de biogás. Entonces, es imprescindible informar a los vecinos de por qué nos ponemos ahí, por qué hemos elegido esa ubicación y los beneficios que van a tener. Pues María, queda claro cómo trabajáis la aceptación social desde BePower y el compromiso que mantenéis respecto a la transparencia con la población. Ya para terminar, María, una última pregunta.
¿Qué te gustaría que la gente entendiera sobre el biogás cuando escucha hablar de él por primera vez, cuando nos escuchen en esta entrevista? A ver, pues lo primero que no nos vean como una amenaza, porque lo que venimos es a trabajar para y por agricultores y ganaderos y para fomentar el compromiso con el medio rural. O sea, que estas plantas realmente son para ellos y son para que tengan para que estén mejor realmente, porque a día de hoy, por ejemplo, donde hay purines hay olor y estas plantas lo que hacen es reducir el olor. Las balsas de purines en las granjas van a estar durante menos tiempo llenas, nos lo traen a los digestores que están estancos y entonces ahí se reduce un poco de olor. Y luego con la aplicación al campo del digerido, como no huele el digerido, tampoco van a tener ese olor que a día de hoy también tienen. Entonces, la mejora del olor es clara. Luego la de la economía es también clara. Nosotros, aparte de tener los puestos de trabajo que hemos comentado previamente, lo que hacemos es intentar llegar a un acuerdo con ayuntamientos de que si necesitan formar a la población para que sean ellos los primeros interesados en trabajar en la planta, nosotros encantados de ello. O sea, tienen que tener pues algunos puestos, unos requisitos técnicos que nosotros encantados de formarlos. Entonces, eso aparte. Eh, Más cosas que tienen. Los impuestos que deja una planta de estas. O sea, esto al final lo que hacemos es con el ayuntamiento hablamos del mantenimiento de los caminos para que estén arreglados, porque nosotros no podemos permitir que el acceso de los camiones pues no esté en condiciones. Nos ralentizaría la gestión de la planta. Entonces, todo ello nosotros también hacemos un convenio con el ayuntamiento para ayudarlos. Y aparte de ello, los impuestos que dejan van para el pueblo, porque realmente lo que haces con estos impuestos es que el propio ayuntamiento reinvierta en la población estos beneficios. Entonces, y aparte de ello, que tengan en cuenta que las administraciones están muy centradas en tener un control ambiental y del proceso absoluto. Nos están poniendo medidas para mitigar cualquier cualquier controversia que tenga la planta. Las comunidades, o sea, medio ambiente, agricultura y todo ello, nos meten medidas compensatorias para poder ejecutarlo con las mayores garantías, una planta, para que puedan operar. Y luego otra cosa que es muy clara, una planta de estas no tiene residuos. O sea, tenemos digerido, que es biofertilizante, que es bueno para, o sea, que es de aplicación para la agricultura, pero no genera ningún otro tipo de residuos. Entonces, bueno, pues yo creo que el beneficio es claro de estas plantas de biogás. Resumiendo, María, lo que les podíamos decir a los oyentes que nos escuchen es que no se queden con el sensacionalismo y con el rechazo que tanto se está escuchando en los medios últimamente, que vaya un poco más allá, que se informe con rigor y transparencia, que se informe sobre empresas que están haciendo proyectos de forma responsable y constructiva, sobre los municipios que sí que están a favor, que los hay, de plantas de biogás, que averigüen y descubran cómo se están enriqueciendo, en el buen sentido de la palabra, gracias a ellos, y que, bueno, que en la medida de nuestras posibilidades en carrenovable.com es lo que intentamos, Eso es. Y comunicar nosotros, con rigor y transparencia y de forma muy cercana, escuchando a todas las partes. Nosotros, damos voz a tanto a los que no están a favor como a los que están a favor. Creo que hay que dialogar y escuchar a todas las partes. Eso es. Nosotros estamos encantados de que nos llamen y de que nos hagan cualquier consulta ante cualquier temor, cualquier miedo o cualquier duda. Porque lo mejor de todo es que ya tenemos experiencia en la gestión de plantas y sabemos cómo tratarlas. Y hay muchas veces que el desconocimiento, pues eso genera unas dudas que hay veces que para nosotros son banales, pero para otras personas pues es un miedo. Entonces, y todo bien explicado y bien hecho, además, porque las plantas también tienen que estar bien hechas, bueno, pues es una solución social. Pues hasta aquí el episodio de hoy con María Díez de la empresa B-Power. El biogás no es una fórmula mágica, pero sí una pieza importante del puzzle energético del futuro.
Como hemos visto hoy, no se trata solo de tecnología, sino también de escuchar, dialogar y construir soluciones que respeten el entorno y las personas que lo habitan. Gracias, María Duit, por ayudarnos a entender mejor este tema. Y a ti, estimado y estimado oyente, gracias por escucharnos. Si te ha interesado este episodio, compártelo con alguien que viva en un pueblo donde se hable de biogás o que simplemente quiera saber más sobre energía renovable y sostenibilidad. Saludos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Gas Renovable. Gracias, María. Un saludo. Gracias, Yolanda. Hasta pronto. Chao.